Hay noches en las que el cansancio no es solo del cuerpo, noches en las que llegas a la cama con algo más pesado que el peso del día, algo que no tiene nombre exacto, algo que se parece a la sensación de haber estado muy lejos de ti mismo durante demasiado tiempo, como si hubieras pasado horas siendo la versión de ti que el mundo necesitaba y en algún momento, sin darte cuenta, hubieras dejado atrás la versión que eres cuando nadie mira. Esta noche quiero llevarte a un lugar donde eso no ocurre, un lugar donde no tienes que ser nada para nadie, donde el silencio no es incómodo, sino bienvenido, donde la única pregunta que importa es también la más difícil de hacerse. ¿Qué encontrarías si te quedaras completamente solo contigo mismo, sin ruido, sin pantallas, sin nadie que te dijera quién eres? Soy María de Dormitus, el lugar donde cada noche te espera una historia para dejarte ir. Y si lo que acabas de sentir al escuchar esas palabras te ha resonado, ya sabes que estás en el lugar correcto. Quédate, suscríbete. Aquí hay muchas más noches esperándote. Ahora cierra los ojos suavemente. Deja que tus hombros caigan hacia abajo, hacia la cama, hacia el peso tranquilo de la noche. Respira despacio y permite que esta historia llegue hasta ti. Había una vez un hombre llamado Adrián. Tenía 39 años, una vida que desde fuera parecía completa. El trabajo, los amigos, los planes, el movimiento constante de quien siempre tiene a dónde ir y una sensación interna, persistente, casi inconfesable, de que algo fundamental le faltaba. No sabía exactamente qué era, solo sabía que cuando el mundo se callaba, cuando el teléfono dejaba de vibrar y la gente se iba a casa y las luces de la ciudad se apagaban una a una, algo dentro de él empezaba a temblar. Un temblor suave, casi imperceptible, pero constante, como la nota más grave de una música que nadie más escuchaba. Adrián llenaba ese temblor con ruido, con planes, con gente. Organizaba cenas cuando no tenía hambre, llamadas cuando no tenía nada que decir, viajes cuando en realidad lo que necesitaba era quedarse. Era hábil en el arte de estar acompañado. Había perfeccionado ese arte durante años, con la dedicación silenciosa de quien no sabe que está huyendo, sino que cree, honestamente, que así es como se vive. Y sin embargo, se sentía profunda, misteriosamente solo. No el tipo de soledad que se cura con compañía, sino ese otro tipo, el que viene de adentro y no tiene dirección postal. Una noche de octubre, cuando el viento movía las hojas con esa pereza dorada y melancólica que solo tiene el otoño, Adrián llegó a casa más temprano de lo habitual. Sus planes se habían cancelado. Sus amigos estaban ocupados y él se encontró de pronto frente a algo que llevaba años evitando con maestría: el silencio. No el silencio de fondo que siempre existe detrás de los sonidos, ese nunca le había molestado, sino el silencio verdadero, el que no tiene escapatoria, el que te mira a los ojos y espera. Se sentó en el sofá, no encendió la televisión, no abrió el teléfono, solo se quedó quieto. Y en esa quietud oyó algo. No era un sonido del mundo exterior, era un sonido más antiguo, más profundo, que venía de un lugar que durante años había mantenido cuidadosamente tapado. Era él mismo, su propio interior, pidiendo finalmente que alguien le prestara atención. Y por primera vez en mucho tiempo, Adrián escuchó. Aquella noche, Adrián tuvo un sueño, o quizás no fue un sueño exactamente.
quizás fue algo que existe en ese espacio liminal entre el descanso y la vigilia, ese umbral delicado donde la mente deja de defenderse y el corazón empieza, por fin, a hablar. Ese lugar donde las verdades que no caben en el día encuentran espacio para desplegarse. Se encontró caminando por un sendero que no recordaba haber tomado nunca. El suelo bajo sus pies era de tierra húmeda y oscura, de ese color profundo que tiene la tierra después de la lluvia, cuando todavía guarda el agua y huele a principio, a algo que está a punto de nacer. A los lados del camino crecían helechos de un verde imposible, brillante como el interior de una piedra preciosa, como si cada hoja guardara dentro su propia pequeña luz. El aire era fresco y limpio, del tipo que entra en los pulmones y los abre de una manera que el aire de las ciudades no consigue nunca. Adrián caminaba sin apresurarse, y eso ya era extraño en él. Toda su vida había caminado hacia algún lugar, con propósito, con prisa, con la tensión permanente de quien siente que llega tarde algo importante, de quien tiene siempre pendiente algo que no puede esperar. Pero en este sendero no había ningún sitio al que llegar, no había ningún objetivo al final del camino, y esa ausencia de destino, en lugar de angustiarle como habría hecho en otra circunstancia, le resultaba extrañamente dulce, como sacarse unos zapatos que llevan demasiado tiempo apretando. Los pájaros cantaban entre las ramas con esa suavidad de las horas tranquilas, sin urgencia, sin competir entre ellos, solo el sonido puro y limpio de existir. Las ramas se movían con el viento en un idioma antiguo que Adrián no entendía con palabras, pero sí sentía con el cuerpo. Y él caminaba, y la tierra húmeda recibía sus pasos, y el sendero lo llevaba hacia adelante, con la gentileza de un río que no arrastra, sino que acompaña. El sendero terminaba en un claro, y en el centro del claro había un lago. No era un lago grande ni espectacular, no era de esos que aparecen en las fotografías con montañas nevadas al fondo y luz dramática de atardecer. Era un lago modesto, callado, de proporciones humanas, pero tenía algo que detenía los pasos y la respiración al mismo tiempo. Tenía esa cualidad rara, casi imposible, de la quietud perfecta. El agua era de un azul oscuro, casi negro en los bordes, donde los árboles proyectaban su sombra, y en su superficie se reflejaba el cielo de la noche con todas sus estrellas, como si el lago fuera un segundo cielo, un cielo debajo del cielo, un universo invertido que guardaba el mismo misterio, pero desde el otro lado. Adrián se acercó a la orilla, se arrodilló sobre la hierba suave y húmeda y miró su propio reflejo. ¿Cuánto tiempo llevaba sin mirarse de verdad? No en el espejo del baño por las mañanas, apresurado y automático, comprobando que el pelo esté en su sitio y la corbata bien puesta y que todo tenga el aspecto correcto, sino mirarse de verdad, con paciencia, con curiosidad genuina, como se mira a alguien a quien quieres conocer de verdad, a alguien cuya historia te importa, a alguien con quien estás dispuesto a tomarte el tiempo necesario. El Adrián del lago le devolvía la mirada desde el agua oscura y tranquila, y en sus ojos, en esos ojos reflejados que eran los suyos, pero parecían más asentados, más hondos, más habitados, había algo que el Adrián del mundo real ya no recordaba haber sentido. Había paz. No la paz superficial de quien no tiene problemas, no la tranquilidad forzada de quien se repite que todo está bien, sino la paz profunda de quien ha decidido, finalmente, dejar de huir de sí mismo. La paz que viene de haber llegado a algún sitio después de mucho caminar. Una voz surgió desde algún lugar del claro. No era una voz externa, no venía de ninguna garganta visible entre los árboles. O quizás sí,
Quizás venía de todos los árboles a la vez, de las piedras del fondo del lago, del viento entre las ramas, de esa frecuencia que tiene el silencio cuando es lo suficientemente profundo. Era una voz que sonaba a pregunta que lleva mucho tiempo esperando ser escuchada. Decía, suave como el agua, ¿cuánto tiempo llevas buscando fuera lo que solo existe dentro? Adrián no respondió, porque no hacía falta responder con palabras. La pregunta se asentaba en su pecho como una piedra que cae muy despacio, atravesando capas y capas de agua quieta, sin urgencia, sin impacto brusco, solo esa caída lenta y suave hasta tocar el fondo. Y cuando tocó fondo, algo se movió ahí dentro, algo que llevaba mucho tiempo esperando que alguien hiciera esa pregunta. Junto al lago había una figura sentada sobre una roca cubierta de musgo verde y suave como terciopelo. Era una mujer anciana, de esas personas que parecen haber sido viejas siempre, que llevan tanta vida en los ojos que mirarlas es como asomarse a un pozo sin fondo y ver que el fondo no existe. Tenía el pelo blanco recogido de manera sencilla, sin adornos. Llevaba ropa del color de la tierra, del color de las cosas que duran, y tenía las manos sobre las rodillas, abiertas hacia arriba, como quien no guarda nada, como quien no necesita aferrarse a nada, porque ya no le queda nada que temer perder. Adrián se sentó a su lado sin que nadie lo invitara, con esa naturalidad de los sueños, donde las acciones ocurren antes de que el pensamiento las autorice. Y la anciana no dijo nada durante un largo rato, solo miraba el lago, con esa serenidad de quien ha visto muchos lagos y sabe que todos guardan el mismo secreto. Y esa manera suya de no tener prisa era en sí misma una lección, la primera de esa noche. Finalmente ella habló. Su voz era suave como el sonido del agua rozando las piedras en el lecho de un río, ese sonido que existe entre el silencio y la música. Dijo, la gente confunde dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, estar solo y sentirse solo. Puedes estar rodeado de 100 personas en una fiesta llena de risas y conversaciones y música y sentirte el ser más solitario del universo. Y puedes estar completamente solo, sin nadie, sin un solo sonido humano alrededor, y sentirte acompañado de una manera que ninguna persona podría darte jamás. La diferencia no está fuera, la diferencia está aquí dentro. Adrián escuchaba, no como solía escuchar, esperando el turno para hablar, buscando el hueco para insertar su propia historia, calibrando cuándo intervenir. Escuchaba de esa otra manera, la que requiere vaciarse primero, la que es en sí misma una forma de respeto, la que dice, lo que tienes que decirme importa más que lo que yo tengo preparado para responder. La anciana continuó, sin prisa, con el ritmo de alguien que sabe que las palabras importantes necesitan espacio alrededor para respirar. El problema no es la soledad. El problema es que nunca te enseñaron a habitarla. Te enseñaron a temerla, a llenarla de prisa, a decorarla con ruido y gente y actividad constante para no tener que mirar lo que hay dentro de ella, como si el silencio fuera una habitación oscura llena de monstruos. Y resulta que en esa habitación solo estás tú. Y los monstruos eran tu propia sombra, asustada de ser vista. La noche era cálida a pesar del otoño, o quizás era ese tipo de calidez que no viene del clima, sino de algún lugar más profundo, de esa temperatura que tiene el alma cuando empieza a reconocerse, cuando empieza a sentirse en territorio familiar después de mucho tiempo en tierra extraña. Las estrellas sobre el claro parpadeaban con esa lentitud serena de quien tiene toda la eternidad y no necesita apresurarse. Adrián pensó en su infancia,
en aquel niño que sí sabía estar solo, que pasaba horas construyendo mundos imaginarios en el suelo de su habitación, que encontraba universos enteros en un jardín, en un libro de láminas, en la textura de la madera de la mesa de la cocina, en la manera en que la luz de la tarde entraba por la ventana y pintaba el suelo de dorado. Ese niño no tenía miedo del silencio. El silencio era su territorio natural, su segunda piel, el medio en el que se movía con la misma facilidad con que el pez se mueve en el agua. ¿Cuándo había perdido eso? ¿En qué momento exacto había aprendido a necesitar que el mundo le dijera quién era? ¿Cuándo había empezado a medir su propio valor por el número de personas que le llamaban, que le querían, que le necesitaban, como si ese número fuera la prueba de que existía, de que valía, de que tenía derecho a estar aquí? La anciana lo miró de lado, con una mirada suave, que no juzgaba ni apresuraba, como si hubiera escuchado todos sus pensamientos y los encontrara perfectamente comprensibles. Y dijo: todos nacemos sabiendo estar con nosotros mismos. Es el primer aprendizaje, el más instintivo, el más antiguo. Un bebé que todavía no habla, ya sabe estar presente en su propia experiencia. Luego el mundo nos enseña a olvidarlo. Nos dice que la soledad es un castigo, una señal de fracaso, algo de lo que avergonzarse. Y nos pasamos el resto de la vida huyendo de la única persona de la que es imposible escapar. ¿Y quién es esa persona?, preguntó Adrián, aunque en algún lugar más profundo que las palabras ya sabía la respuesta. La anciana señaló el lago con un gesto suave de la mano. El reflejo de Adrián seguía ahí, en el agua oscura y quieta, paciente, esperando. Tú, dijo ella, siempre has sido tú. El agua del lago empezó a moverse con una suavidad casi imperceptible, no con agitación ni con olas, sino con ese movimiento delicado, como de respiración, que tiene el agua cuando algo ocurre debajo de su superficie. Y en la superficie comenzaron a aparecer imágenes, formas, colores, que se disolvían y volvían a formarse, como si el lago fuera un espejo que no refleja el presente, sino el tiempo completo. Adrián vio su adolescencia, los años inquietos de búsqueda, de querer pertenecer, de moldear su personalidad como arcilla fresca para encajar en cada grupo, en cada círculo, en cada mirada que le ofreciera algo que se pareciera a la aprobación. Se veía a sí mismo a los 16 años, a los 20, a los 25, siempre un poco diferente según con quién estuviera, siempre ajustando el volumen de sí mismo, siempre calibrando cuánto mostrarse y cuánto guardar. Y debajo de todos esos ajustes, como una nota continua que nunca cambiaba, esa sensación de no ser del todo él mismo en ningún lugar. Vio las relaciones que había construido sobre la necesidad, sobre el miedo a quedarse solo, sobre esa hambre sorda y persistente de que alguien le dijera: existes, importas, eres suficiente. Y vio lo mucho que ese hambre le había complicado todo, las decisiones que había tomado desde ese lugar, las cosas que había aguantado por no estar solo, las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no, únicamente para conservar el calor prestado de la compañía de otro. Pero vio también los momentos en que había estado genuinamente bien, y curiosamente, en casi todos esos momentos, estaba solo, caminando por una ciudad desconocida, sin mapa ni prisa, dejando que los pies lo llevaran, leyendo en una tarde lluviosa, con una taza caliente entre las manos y el sonido del agua en la ventana, escribiendo en un cuaderno en el que nadie iba a leer nunca, con esa libertad extraña
de la honestidad sin audiencia, cocinando despacio una noche de domingo, con música bajita, sin ningún sitio al que llegar. No los recordaba como momentos de carencia, los recordaba como los más plenos de todos. La anciana sacó algo del bolsillo de su ropa con un gesto tranquilo. Era una piedra, pequeña, gris, perfectamente redonda, del tipo que se encuentran en los lechos de los ríos después de que el agua las ha pulido durante siglos, con esa paciencia que no tiene ningún ser humano. La puso en la mano abierta de Adrián. Esta piedra, dijo, ha estado sola todo el tiempo que necesitó para volverse así de suave. Nadie la ayudó, nadie la acompañó en ese proceso, nadie le dijo cómo tenía que hacerse. Fue la soledad del río, la fricción quieta y constante del agua sobre la roca, lo que fue quitando las asperezas una a una, pacientemente, sin prisa, revelando la forma perfecta que siempre estuvo dentro, esperando ser encontrada. Adrián sintió el peso de la piedra en la palma. Era sorprendentemente cálida para ser piedra, como si hubiera guardado durante siglos el calor de todas las manos que la habían sostenido antes, de todas las personas que se habían detenido junto al río y la habían recogido, y habían sentido en ella algo que no sabían nombrar, pero que querían llevarse consigo. Lo que ves como vacío, continuó la anciana, es en realidad espacio. Y el espacio no es ausencia, el espacio es posibilidad. El espacio es donde las cosas pueden crecer, donde las ideas pueden formarse, donde el ser puede desplegarse sin apreturas. Una semilla no puede convertirse en árbol si la tienes apretada en el puño. Necesita tierra suelta, oscuridad, silencio, tiempo. Necesita estar sola con su propio proceso. Necesita que la dejen en paz para convertirse en lo que ya lleva dentro. La luz sobre el lago cambió levemente, como cuando una nube pasa frente a la luna y el mundo se vuelve durante un instante un poco más plateado, un poco más suave, un poco más de otro mundo. Lo que llamas soledad, dijo la anciana, es simplemente tiempo contigo mismo, y tiempo contigo mismo es el único recurso que nadie puede darte, que nadie puede quitarte, que nadie puede gestionar por ti. Es el recurso más escaso y el más derrochado. La mayoría de las personas lo gastan en huir de sí mismas, y las que aprenden a invertirlo, esas son las que encuentran algo que el dinero y el éxito y el amor ajeno nunca podrán comprar. El lago reflejó entonces otra imagen. Era Adrián mismo, pero diferente, reconocible en los rasgos, en la manera de inclinarse levemente hacia adelante cuando escucha, pero diferente en algo que no era físico, que no era medible, que se sentía más que se veía. Era un Adrián que caminaba por la vida sin esa tensión constante en los hombros, sin esa vigilancia perpetua de lo que los demás pensaban, sin ese esfuerzo continuo de ganarse el derecho a existir. Era un Adrián que había dejado de buscar fuera lo que solo se encuentra dentro. ¿Cómo se llega ahí?, preguntó en voz baja, no con urgencia, sino con la calma de quien hace una pregunta verdadera, de quien está dispuesto a esperar la respuesta que merece. La anciana sonrió. Era la sonrisa de quien conoce el camino, pero sabe que señalarlo no es suficiente, que cada uno tiene que recorrerlo con sus propios pies, en su propio tiempo, con sus propias paradas y sus propios tropiezos, que el mapa y el territorio son cosas completamente distintas. Se llega, dijo al fin, aprendiendo a estar contigo mismo, no tolerándolo, no soportándolo como quien aguanta una medicina amarga, aprendiendo a disfrutarlo, aprendiendo a ver la soledad no como una sala de espera donde aguardar a que aparezca alguien que te complete,
sino como un hogar, el único hogar que llevas contigo a todas partes, el único que no puedes perder, el único que no depende de ninguna circunstancia exterior. Adrián guardó silencio durante lo que pareció mucho tiempo. El lago seguía quieto. Las estrellas seguían donde siempre habían estado, indiferentes y eternas. El viento movía la copa de los árboles con ese sonido suave que es a la vez ruido y silencio. Y él sentía algo que no sabía bien cómo nombrar, una especie de reconocimiento, como cuando después de años en un país extranjero escuchas tu idioma natal y algo dentro de ti suspira, y se asienta y dice, sin palabras, «Ah, esto es mío». Había algo en este silencio del lago que le resultaba familiar. No familiar como algo conocido recientemente, no como la cara de alguien que has visto esta semana. Familiar como algo olvidado hace mucho tiempo. Como ropa que guardaste en el fondo de un cajón cuando eras niño y que de repente encuentras años después y te queda perfecta. Y recuerdas con una claridad extraña que fue tuya antes de que aprendieras a querer lo que tenían los demás. La anciana lo miraba, con esa mirada que no juzga ni apresura, la mirada de alguien que tiene todo el tiempo del mundo, porque ha aprendido que el tiempo es lo único que realmente existe. Y dijo, la madurez no es saber mucho del mundo. La madurez no es haber acumulado experiencias o logros o cicatrices. La madurez es saber quién eres cuando el mundo no está mirando. Es saber qué queda de ti cuando le quitas todos los papeles, todos los títulos, todas las expectativas. Es conocer ese núcleo quieto que hay debajo de todo el movimiento. Adrián pensó en cuántas personas conocía que eran brillantes, capaces, exitosas y que sin embargo no podían estar solas 5 minutos sin llenarlo con algo, con el teléfono, con el trabajo, con alguna preocupación convenientemente disponible, como si estar sin hacer nada fuera una amenaza, como si el silencio fuera una acusación, y pensó que durante años él había sido exactamente esa persona. Empezó a amanecer sobre el claro, o algo que se parecía al amanecer en ese lugar donde las leyes del tiempo no eran del todo las mismas que en el mundo de afuera. Una luz suave, dorada, del color exacto de la miel recién extraída, empezó a filtrarse entre los árboles y a tocar la superficie del lago con esa gentileza que tiene la luz cuando llega por primera vez después de la oscuridad. Y el agua se volvió de ese color que solo el agua tiene a primera hora, cuando todavía guarda el frío de la noche, pero ya recibe el primer calor del día, cuando es las dos cosas al mismo tiempo y no necesita elegir. La anciana se levantó de su roca con esa lentitud digna de quien sabe que el tiempo le pertenece y no tiene ninguna prisa por ningún sitio. Se sacudió suavemente la ropa y le dijo a Adrián, mientras miraba el lago nacer de nuevo con la luz: hay 4 tipos de soledad en la vida de una persona, y cada una tiene su propio peso, su propio sabor, su propio trabajo que hacer. Adrián la escuchaba con toda su atención, sin moverse. La primera, dijo la anciana, es la soledad que nos impone el mundo, la que llega sin avisar, sin pedir permiso, cuando alguien que era parte de nuestra vida se va, por muerte, por distancia, por el desgaste silencioso de las cosas que terminan. Cuando una etapa se cierra y todavía no hay nada nuevo que la reemplace. Cuando de repente te encuentras sin el decorado que te definía. Esa duele. Y duele honestamente porque no la elegiste. Porque hay una diferencia enorme entre la soledad que escoges y la que te escoge. Adrián pensó en sus propias pérdidas, las que todavía guardaba en algún cajón interior sin haber terminado de honrarlas del todo.
sin haber llorado todo lo que necesitaban ser lloradas, porque siempre había algo más urgente, siempre había un plan que requería que estuvieras entero. La segunda, continuó la anciana, es la soledad existencial, la que no tiene remedio humano, la que no se cura con compañía porque no la ha causado la ausencia de compañía. Es la que te recuerda que naciste solo y que morirás solo, y que en el espacio más profundo de tu ser, en ese lugar donde solo tú puedes entrar, nadie puede acompañarte del todo. Esa soledad no es un problema a resolver, es una verdad a aceptar. Y paradójicamente, cuando la aceptas, cuando dejas de pelear contra ella y la reconoces como parte de lo que significa ser humano, pierde casi todo su poder. La luz del amanecer seguía creciendo sobre el lago, tiñendo el agua de tonos que no tienen nombre exacto en ningún idioma. La tercera es la soledad elegida, la que buscas, la que proteges, la que necesitas con la misma urgencia tranquila con que el pulmón necesita el aire, no dramáticamente, no de manera desesperada, sino simplemente porque sin ella no puedes ser del todo tú mismo. Es la soledad de quien ya sabe que estando consigo mismo no está abandonado, sino encontrado. Es la soledad que se convierte en práctica, en ritual, en el espacio donde ocurre lo más importante. Adrián sintió algo moverse en su pecho, como una llave que gira en una cerradura que llevaba mucho tiempo cerrada. «¿Y la cuarta?», dijo la anciana con voz más suave, como quien guarda lo más importante para el final. «Es la soledad sagrada, la que va más allá del silencio y de la quietud, más allá de estar sin ruido, la que algunos llaman meditación, otros la llaman contemplación, otros simplemente la llaman estar. Es el lugar donde descubres que debajo de todos tus nombres, de todos tus roles, de todas tus historias sobre quién eres y de dónde vienes y a dónde vas, hay algo que siempre estuvo ahí, quieto, completo, sin necesitar nada para ser lo que es». La anciana señaló algo que Adrián no había visto antes. Junto a la orilla del lago, medio oculta entre los helechos, había una pequeña barca de madera, vieja pero sólida, con la madera oscurecida por los años y el agua, pero sin ninguna grieta, sin ninguna fisura que dejara entrar el frío. Tenía una sola paleta de madera apoyada en el borde, sin vela, sin motor, sin nada que la moviera excepto la voluntad de quien se sentara en ella. Era el tipo de barca que solo puede llevarte a donde tú la lleves, sin autopilot, sin GPS, sin nadie que te dijera la dirección correcta. Una barca para quien ya sabe a dónde quiere ir, o para quien ha decidido dejar de necesitar saberlo. La anciana se volvió hacia él y le dijo, con esa voz de agua sobre piedras: «La barca no te lleva a ningún sitio nuevo, Adrián. La barca te trae de vuelta». «¿De vuelta a dónde?», preguntó él. «A ti», dijo ella, «siempre a ti». Adrián se acercó a la barca, la tocó. La madera era suave bajo sus dedos, pulida por años de agua y de luz, y de manos que la habían sostenido antes que la suya. Generaciones de manos que habían buscado lo mismo sin saber que buscaban lo mismo. Se subió con cuidado. La barca se movió suavemente al recibir su peso, como si lo hubiera estado esperando, y Adrián tomó la paleta y empezó a remar. No con esfuerzo, no con la tensión de quien pelea contra el agua, sino con esa calidad de movimiento de quien entiende que el agua no es un obstáculo, sino un medio, y que el truco no es vencerla, sino moverse con ella. Y el lago lo sostenía, y el cielo se reflejaba debajo de él, y las estrellas del agua
eran tan reales como las estrellas del cielo, y Adrián tenía la extraña y maravillosa sensación de flotar entre dos infinitos iguales, como si el universo entero se hubiera organizado alrededor de este momento. En el centro del lago, Adrián dejó de remar. La barca se detuvo suavemente, sin sacudidas, balanceándose apenas, y él simplemente estuvo, sin hacer nada, sin pensar en nada que necesitara pensarse, sin ser útil para nadie, sin producir, ni demostrar, ni justificar, ni explicar su existencia. Solo el agua, solo el cielo, solo él, en el centro exacto de ese lago, que era el centro exacto de ese sueño, que era el centro exacto de algo que llevaba toda su vida buscando, sin saber el nombre. Y fue en ese momento, en esa aparente nada, en ese espacio que el mundo llamaría vacío y que en realidad estaba lleno de una manera que no cabe en las palabras, cuando algo se abrió. Era como si toda su vida hubiera estado buscando algo fuera de sí mismo, en las personas que le quisieron, y las había habido, y habían sido reales y hermosas. En los logros que alcanzó, y los había alcanzado, con esfuerzo y dedicación genuinos. En los proyectos que completó, en las conversaciones que le hicieron sentir visto, en los momentos en que alguien le había dicho las palabras exactas que necesitaba escuchar en ese momento. Y todo eso había tenido su valor, todo eso había sido parte de lo que era. Pero ninguna de esas cosas había podido darle esto, esta quietud particular, esta presencia de sí mismo consigo mismo, esta sensación de no necesitar nada más, de ser simplemente, sin adornos, suficiente. Lo que había buscado siempre, en todos los lugares donde no estaba, era esto, este centro, esta calma que no depende de que nada esté bien o mal, de que alguien esté o no esté, de que el mundo sea amable o difícil, una calma que viene de dentro, una calma que es él mismo. Cuando la barca tocó la otra orilla del lago con un susurro suave, la anciana ya no estaba en su roca, pero en su lugar había algo que brillaba con una luz propia y suave, como si hubiera guardado todo el calor de la noche en su interior. Era la piedra, la misma piedra, pequeña y redonda y perfectamente pulida, pero ahora, sobre su superficie gris, había algo grabado con letras pequeñas y precisas. Adrián la recogió y acercó los ojos para leer, y leyó: «Tú eres el verdadero amor de tu vida». La leyó una vez y algo se movió. La leyó 2 veces y algo se asentó. La leyó 3 veces y algo encajó en un lugar donde había habido un hueco durante años. Como cuando llevas mucho tiempo con una pieza de rompecabezas en la mano, sin encontrar su sitio, moviéndola de un lado a otro, convencido de que pertenece a otro puzzle, y de repente la ves con claridad, la colocas y el cuadro completo se vuelve, por fin, visible. No era una idea nueva. Había escuchado algo parecido antes, en algún libro, en alguna conversación. Pero hay una diferencia enorme entre entender algo con la cabeza y saberlo con el cuerpo, entre leer una frase y vivirla. Y en ese momento, con la piedra cálida en la mano y el lago quieto a su espalda y el amanecer dorado encima de todo, Adrián lo sabía. No lo entendía, lo sabía, con esa certeza suave e inquebrantable de las cosas verdaderas. El amanecer sobre el claro ya era completo. La luz dorada bañaba cada hoja, cada piedra, cada brizna de hierba mojada, con esa generosidad sin reservas que tiene la luz de la mañana cuando todavía no tiene prisa, cuando el mundo no le ha pedido nada todavía y puede simplemente ser luz.
Los pájaros habían construido ya una sinfonía suave, tejida de voces distintas que no competían entre ellas, sino que se completaban, como si cada una supiera exactamente qué nota le correspondía y no necesitara más que esa. Adrián se sentó en la orilla con la piedra en la mano y por primera vez en mucho tiempo no quería estar en ningún otro sitio, no quería ser ninguna otra persona, no necesitaba que nadie llegara a completar ese momento, porque el momento ya era completo. Él ya era completo. No perfecto en el sentido de no tener grietas ni sombras, ni partes que todavía necesitaban trabajo y paciencia. Perfecto en el sentido de entero, en el sentido de que ya no le faltaba nada esencial, en el sentido de que todo lo que necesitaba para existir plenamente estaba ya ahí, dentro de él. Había estado siempre, esperando simplemente que dejara de buscar en otra dirección. Pensó en todas las personas que en ese momento, en esa noche que era la noche de todos, también estaban con su propia soledad. Algunos huyendo de ella con el teléfono, con la televisión, con el ruido de fondo siempre disponible. Otros encontrándola por primera vez, con sorpresa, sin saber bien qué hacer con ella. Otros, los afortunados, los que habían hecho el trabajo, habitándola como se habita un hogar, con la comodidad de quien conoce cada rincón, y sintió por todos ellos y por él mismo una ternura enorme, porque todos estaban en algún punto del mismo camino, porque el camino no termina, porque la vida es eso, un aprendizaje continuo que no se completa nunca del todo y que no necesita completarse para tener valor. La piedra en su mano pulsó suavemente, o quizás fue su propio corazón lo que pulsó, y la piedra solo lo condujo, y Adrián supo que era hora de volver. No porque el lago fuera menos hermoso que al principio, no porque hubiera terminado nada, sino porque había algo que había cambiado dentro de él. Y cuando algo cambia dentro de ti, el mundo entero cambia con él. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo ves desde un lugar diferente. Se levantó lentamente, miró el lago una última vez, con esa mirada que da las gracias sin palabras. Su reflejo le devolvía la mirada desde el agua oscura y tranquila, pero esta vez era diferente. Esta vez no era un extraño mirándolo desde abajo, esta vez era alguien a quien reconocía, alguien a quien con el tiempo y la paciencia y la práctica constante y silenciosa de quien pule piedras sin prisa, estaba aprendiendo a amar. El sendero de vuelta tenía el mismo suelo húmedo de tierra oscura, los mismos helechos brillantes, el mismo olor a principio y a lluvia guardada, pero Adrián lo recorría diferente, con más presencia, con los ojos más abiertos a los detalles, la gota de agua en el borde de un helecho, la piedra pequeña que brilla diferente a las demás, la manera en que la luz entra entre las ramas y hace el suelo un mosaico de oro y sombra, con esa calidad de atención que solo aparece cuando dejamos de huir de nosotros mismos y empezamos, finalmente, a acompañarnos. Oyó en algún lugar que era memoria y era sueño a la vez la voz de la anciana. Decía: cuando te conviertes en tu propio mejor amigo, cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía con la misma genuinidad con que disfrutas de la compañía de las personas que más quieres, vuelves al mundo de otra manera, no como alguien que necesita que los demás le den lo que no tiene, sino como alguien completo que elige compartir lo que ya tiene. Y esa diferencia, esa pequeña y enorme diferencia, lo cambia todo. Las relaciones, las decisiones, la manera en que te tratas a ti mismo cuando nadie está mirando, todo. Adrián despertó en su sofá. La noche de octubre seguía al otro lado de la ventana.
El viento movía las hojas con esa pereza dorada que tiene el otoño cuando es más él mismo. Las luces de la ciudad dibujaban un resplandor suave detrás de las cortinas, y en su mano, aunque no estuviera físicamente, aunque fuera solo la memoria de un sueño, todavía podía sentir el peso de la piedra. Pequeña, redonda, perfectamente pulida, cálida. Se quedó quieto, sin encender nada, sin buscar el teléfono, sin llenar ese momento con ningún ruido que no fuera suyo, solo quieto. Y en esa quietud que antes le había asustado, que antes le había parecido una amenaza, no había miedo, no había ansiedad, no había esa voz que le decía que algo faltaba, que algo estaba mal, que tendría que estar en otro lugar, siendo otra cosa. Solo había él, completo, entero, suficiente. Y afuera, las hojas de octubre seguían moviéndose en el viento, y las estrellas seguían donde siempre han estado, y el mundo seguía siendo el mundo, con todo su ruido y su movimiento y su urgencia. Pero Adrián lo escuchaba desde un lugar diferente, desde ese centro quieto que siempre había estado ahí, esperando que dejara de buscar en otra dirección para encontrarlo exactamente donde siempre había estado, donde siempre estuvo, donde siempre estará, dentro. Y si ahora mismo, en tu cama, en este preciso instante en que la noche te sostiene y el sueño está llegando, sientes algo que se parece a lo que sintió Adrián junto a ese lago, sábelo. Eso no es vacío, es espacio. Y en el espacio crecen las cosas más hermosas que existen. Eres suficiente, siempre lo has sido, aunque el mundo no siempre te lo haya dicho, aunque tú mismo no siempre te lo hayas creído. Esta noche, deja que esa verdad te acompañe mientras te quedas dormido, que descanses bien, que esta noche sea tuya, completamente tuya. Soy María de Dormitus. Hasta la próxima noche.